¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar ahora para completar la parte de renal eh, desde su punto de vista fisiológico. Así que vamos a arrancar con esta charla. Recuerden las partes macro que vimos en anatomía del sistema renal, el riñón con cada uno de sus segmentos, la parte de la corteza, la médula, las pirámides, la parte excretora, ¿no? La pelvis renal, y después la unidad funcional, la nefrona, que contiene el glomérulo, bueno, los tubos colectores, los sistemas de túbulos contorneados, proximal y distal, y bueno, la parte de los vasos con las arteriolas que van a dar la parte de arteriola aferente y eferente, luego de pasar por el ovillo del glomérulo. Ahora igual vamos a repasar cada uno de estos segmentos en forma más fina y con la vista fisiológica de cada uno. Bueno, los riñones, recuerden el riñón derecho más descendido que el izquierdo. Ahí también vemos las glándulas suprarrenales, todo el sistema de los grandes vasos y cómo llegan las arterias y venas renales a cada uno de estos órganos, y el sistema de excretor a través de los uréteres que llegan hasta la vejiga y bueno, y toda la parte de la uretra. Cuando hablamos de riñón, no solamente tenemos que ver su función desde lo que es la micción, la formación de orina. También tenemos que pensar que el riñón es un órgano que cumple muchas funciones muy importantes dentro del organismo, como por ejemplo el control de la volemia, o sea, de la cantidad de líquido, más precisamente de sangre, que hay en nuestro organismo. Recuerden que la volemia se calcula de 70 mililitros por kilo. Por eso la volemia normal en una persona de 70 kilos es de aproximadamente 5 litros. También regula y controla la concentración de electrolitos. Cuando hablamos de electrolitos hablamos del sodio, del potasio, del cloro, etc. También controla la osmolaridad plasmática. Esto es muy importante, sobre todo lo que es la composición de azúcares, de proteínas, etc. Produce la excreción de productos del metabolismo, o sea, lo que nosotros conocemos como los metabolitos, que son los desechos de sustancias que uno ingiere. También controla la presión sistémica, tiene una gran función en el control, sobre todo cuando sensa aumentos o descensos de la misma. Controla el equilibrio ácido-base, sobre todo por el manejo del bicarbonato. Y tiene también una función endocrina. Fabrica determinadas hormonas y está dentro de algunos ciclos como en lo que es el ciclo de la vitamina D3, etc. Bueno, acá tenemos una sección del riñón donde vemos la parte, bueno, de la corteza, la médula y dentro de lo que son las pirámides, las nefronas. Ahora vamos a verlo más detalladamente, el sistema este. La nefrona es la unidad funcional, es la unidad estructural básica del riñón y responsable cada una del filtrado plasmático para la producción de la orina. Cada riñón, esto lo vimos en la parte anatómica, tiene más de 1 millón de nefronas, alrededor de 1.250.000, pero entre 1 millón y 2 millones son las que tiene cada riñón. Ahí tenemos una visión detallada de lo que es el glomérulo. El glomérulo tiene muchas células especializadas para esta función esencial del riñón, que es la micción y la formación de orina. Fíjense que ahí ya están señalados los podocitos, que ahora vamos a ver bien cómo funcionan. Bueno, está la cápsula de Bowman, que es la que forma el glomérulo, donde van ahí los productos de ultrafiltrado para después ser captados por los túbulos. Y también vemos un corte transversal de lo que es la arteriola aferente y eferente, que llegan al ovillo
de la cápsula de Bowman. Otro dibujo que nos muestra, bueno, la llegada de los vasos renales y acá un dibujo más pequeño en el cual se encuentra mayor detalle de la nefrona. Otra vez vemos el glomérulo con el ovillo vascular, la arteriola aferente y eferente, después los túbulos proximales y distales, los túbulos contorneados por toda esa forma que tienen, el asa de Henle que tiene una porción fina y una porción gruesa, y posteriormente, lo último, el túbulo colector que van a ir a los conductos de Bellini. Un poco más de detalle, la arteriola aferente, la arteriola deferente, entrando a la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle, que tiene esas porciones, una porción gruesa y una porción delgada, y el túbulo colector. Cada sector está especializado para cumplir un rol dentro de lo que es la formación de orina. El sector de la cápsula de Bowman, donde tenemos el glomérulo, es donde llega la sangre a través de la arteriola aferente y al pasar dentro del glomérulo ya empiezan las primeras fases de filtrado. Está señalado con color naranja el sector donde se produce el filtrado. Luego pasa al túbulo contorneado proximal, donde ese pasaje de líquido también puede ser reabsorbido, que lo vamos a ver señalado con las flechas celestes, reabsorción de sustancias útiles. Luego va por el asa de Henle, la porción descendente y ascendente, un sector también más grueso, hasta llegar al túbulo contorneado distal, donde también hay reabsorción, pero también hay secreción de sustancias. Esta secreción está señalada con estas flechas verdes. Y lo que queda va a los túbulos colectores para ir a formar la orina definitiva. Otro esquema de la nefrona, donde se ve el proceso básico de formación de orina. Vemos el glomérulo, donde se produce el filtrado, el túbulo contorneado proximal, donde hay reabsorción de agua y solutos, de todo lo que sirve, el asa de Henle, que también hace intercambios de iones, el túbulo contorneado distal, donde también se produce la secreción de sustancias. Bueno, la filtración glomerular. Este es el paso principal para la formación de orina, donde pasan los fluidos que vienen a través de la sangre, por la arteriola aferente, pasan por el glomérulo, donde se produce el ultrafiltrado. Estos procesos son todos procesos pasivos, o sea, funcionan por gradientes hidrostáticos y de concentración, resultando lo que se dice un ultrafiltrado. ¿Por qué ultrafiltrado? Ahora vamos a ver que se realiza a través de una membrana. También podemos ver en este detalle la mácula densa, que es esta estructura paratubular con células especializadas y que está dentro de todo el contexto del aparato yuxtaglomerular, que también ahora lo vamos a describir. Los pedicelos y los podocitos, que cumplen una función muy importante, y las células del mesangio, las células mesangiales, que también tienen su función. Bueno, fíjense, acá hay un corte transversal de uno de los vasos dentro del ovillo, donde tenemos esta membrana con fenestras, con estos poros,
que lo que permite es seleccionar qué partículas pueden pasar y cuáles no, sobre todo por el tamaño. Después tenemos la lámina basal y los podocitos con los pedicelos, que son podocitos porque son estos pies, ¿no? Tienen forma de pie, que se entrelazan y también producen parte de esta membrana de filtrado que va a seleccionar qué sustancias quieren que pase y cuáles no. Acá una visión más fina todavía de la membrana. Fíjense lo que se ve en este corte que se hace en el ovillo de la cápsula, ahí dentro del glomérulo. Fíjense que está la luz capilar con las células endoteliales, que son las que forman los vasos. Los vasos. Está el espacio entre las células endoteliales, que son los poros. Después está la membrana basal, un poco más celestita, y los pedicelos de los podocitos. Fíjense que entre cada una de estas estructuras hay un espacio que permite pasar a las diferentes sustancias que cumplen los requisitos de los gradientes y que cumplen los requisitos del tamaño. Entonces, esta membrana glomerular tiene una selectividad por tamaño y por gradiente eléctrico también. Por tamaño el límite son los 69.000 Dalton, que es el peso molecular de la albúmina. No filtra elementos celulares y solo una pequeña parte de la albúmina puede pasar hacia la cápsula de Bowman. Acá vemos la composición de lo que es el plasma y del ultrafiltrado. El ultrafiltrado, que es el producto de la filtración en el glomérulo. Fíjense que las cantidades de sodio, de potasio, de cloro y de bicarbonato se mantienen en un lado y el otro. Y lo mismo sucede con las moléculas orgánicas, con la glucosa, la urea, el ácido úrico y la creatinina. No así con las proteínas, porque las proteínas no cumplen el requisito del tamaño. Bueno, este gráfico sencillo, vamos a ver cada una de las partes de lo que es el glomérulo. Arteriola eferente, arteriola eferente, arteriola aferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman, que es donde se recolecta el ultrafiltrado, y el túbulo. Por la arteriola aferente va a ingresar el plasma, o sea, la sangre, que va a ser filtrado. En este sector vamos a tener el 100% de lo que entra. Fíjense que cuando pasa por el glomérulo y ya empieza el proceso de filtrado, un 20% del plasma va a pasar hacia el túbulo en donde se filtró el plasma. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, el otro 80% sigue su camino por la arteriola eferente. Y de ese 20% que se filtró en el glomérulo, se va a reabsorber aproximadamente un 19%, quedando entonces dentro del filtrado solamente el 1%. Y el otro 99% vuelve a la circulación sistémica. Entonces lo que se filtra es el 1% del volumen del plasma que llega a la arteriola aferente, que pasa por el glomérulo y que después se va. Solamente el 1% es excretado. Esa es la tasa de filtración glomerular, que es de unos 125 mililitros por minuto,
que corresponden a 180 litros por día de sustancias de líquido que se filtra en el riñón. ¿Cuál es el destino que sufren las sustancias que se filtran en este sistema? Acá lo que vamos a ver es 4 ejemplos diferentes de lo que pueden pasar con las sustancias. La E es de excreción. Una sustancia puede pasar por el glomérulo, filtrarse y directamente excretarse, sin tener ningún tipo de reabsorción. Entonces lo que se excreta es igual a lo que se filtra. Por ejemplo, la creatinina. O también una sustancia puede pasar por el glomérulo, filtrarse, pero una parte ser reabsorbida. Entonces esa sustancia, lo que se excreta es del producto de lo que se filtra menos lo que se reabsorbe. Por ejemplo, electrolitos como el sodio, el cloro o el bicarbonato. También una sustancia puede filtrarse y reabsorberse toda. Misma ecuación, aminoácidos, glucosa. O también una sustancia puede filtrarse una parte y otra parte ser secretada en el túbulo contorneado distal. Entonces, en este caso, lo que se excreta es igual a lo que se filtra más lo que se secreta. Por ejemplo, el potasio, el hidrógeno y el amonio. Antes les había nombrado el aparato yuxtaglomerular. Yuxtaglomerular es porque está pegado al glomérulo, por eso es yuxtaglomerular, que es un conjunto de estructuras tubulares y vasculares que en su conjunto tienen varias funciones. Principalmente, como lo habíamos comentado antes, detectar cambios en la tensión arterial. También funciona como un sistema endocrino, con la secreción de determinadas sustancias que modifican la tensión arterial, y también tiene una función homeostática con respecto al equilibrio que hay entre lo que es el sodio, el agua, la presión arterial y reacciones como el ortostatismo. El ortostatismo es los cambios de presión según la posición. Tiene 3 componentes: las células justaglomerulares, las células de la mácula densa y las células mesangiales. Bueno, acá vemos bien el aparato justaglomerular en detalle. Fíjense la sección del glomérulo que muestra este recuadro. Y ahí ven, bueno, en el tubo colector la mácula densa, ¿no? Este complejo de células que tiene esa función de sensar los cambios de presión. Por eso la posición creo que es estratégica en ese lugar donde está la arteriola aferente y deferente, ¿no? Las células mesangiales que tenemos tanto dentro como fuera del glomérulo, por eso hay células mesangiales extraglomerulares y células mesangiales intraglomerulares. Bueno, acá vemos en un corte histológico con tinción, donde se detalla, bueno, se ve el glomérulo ahí más abajo a la izquierda, que es esa formación grande, delimitada con el espacio ahí dentro de la cápsula de Bowman. Y lo que señala el círculo es justamente el sector del túbulo distal con la mácula densa. Ahí tenemos las células justaglomerulares, las células del mesangio, extraglomerulares. Y bueno, después en la parte del glomérulo tenemos, bueno, los podocitos que eran los que recubren el endotelio,
parte de este sistema de filtrado, el espacio de Bowman, donde va a ir el sustrato que se filtra, y la entrada de la arteria aferente y la salida de la arteria eferente. Bueno, las células justaglomerulares es donde se sintetiza, se almacena y se liberan los gránulos de renina. Son miocitos, o sea, son músculo liso modificado alrededor de la arteriola deferente y bueno, y segregan la renina que la tienen acumulada en respuesta a diferentes estímulos. Por ejemplo, y el más fuerte, ¿no?, es el descenso de la presión sanguínea de la arteriola deferente, porque esto va a implicar incluso una disminución de la perfusión renal. Para ello hay varoreceptores. Varoreceptores son receptores que sensan presión. Después también puede ser secretada por la estimulación del sistema simpático, por receptores adrenérgicos beta 1. Y el tercer estímulo que puede hacer que se secrete renina es la variación de la cantidad de cloruro de sodio que llega al túbulo contorneado distal, detectados por las células de la mácula densa. Bueno, ahí están las células de la mácula densa y las de células mesangiales. Las células de la mácula densa pertenecen al epitelio que reviste el túbulo contorneado distal y que deja unos espacios intercelulares amplios que permite el contacto directo con lo que se está filtrando, o sea, con la orina. Entonces, en este sector es donde detectan la concentración de cloruro de sodio en el filtrado y pueden segregar un componente local que se llama adenosina. ¿Qué hace la adenosina? Inhibe la renina. La renina tiene propiedades vasoconstrictoras, entonces produce el efecto contrario, produce la vasodilatación. Actúa sobre la arteriola aferente para poder reducir así la filtración glomerular. Esto es parte de lo que se conoce como el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Son los famosos feedback que inhiben un determinado sistema que está muy aumentado. Células mesangiales extraglomerulares son estructuras, bueno, presentes en el glomérulo, pero por la parte de la cara externa, y se comunican con las células intraglomerulares. Si bien la función no es bien conocida, son, bueno, una conexión entre lo que es la mácula densa y las células mesangiales intraglomerulares. Son sensibles estas últimas a la angiotensina 2 y al factor natriurético atrial, que el factor natriurético atrial es también secretado por cambios de presión por la aurícula. Son parte de los que producen la matriz mesangial, o sea, toda la parte del tejido fibroconectivo, que incluye fibronectina y colágeno, y es la estructura que por supuesto le da sostén a las células. Producen citoquinas y prostaglandinas. También participan en la parte de inmunidad porque producen fagocitosis. Y también producen una contracción, que son células miocíticas modificadas, estimulada por la angiotensina 2 y el sistema simpático, ya que contienen actina y miocina. Bueno, ¿qué hormonas regulan la reabsorción tubular? Ya la mayoría las estuvimos nombrando. La aldosterona,
que tiene su acción sobre el túbulo distal y el túbulo colector, aumentando la reabsorción de sodio, de agua y potasio. La angiotensina 2 va a funcionar en el túbulo proximal, en la porción gruesa del ascendente del ácido de Henle, en el túbulo distal y el túbulo colector, también reabsorbiendo cloruro de sodio, agua y la secreción de hidrógeno. La hormona antidiurética, en la última porción del túbulo distal y del túbulo colector, es donde tiene su acción, aumentando la reabsorción de agua. El péptido natriurético atrial, que ya lo nombramos anteriormente, que es fabricado en la aurícula por los cambios por cambios en la presión, actúa en el túbulo distal y en el túbulo colector, disminuyendo la reabsorción de cloruro de sodio. Y la hormona paratiroidea, que actúa en el túbulo proximal, en la porción gruesa ascendente del asa de Henle y en el túbulo distal, y que tiene que ver con la absorción tanto del fósforo como del calcio, o sea, tiene su función de lo que es el remodelamiento óseo, y lo que hace es disminuir la reabsorción del fósforo y aumentar la reabsorción de calcio. Bueno, acá un esquema donde se ven las diferentes interacciones entre estas sustancias que hemos nombrado con anterioridad y cómo modifican cada uno, cuál es su papel en lo que es el aumento de la tensión arterial. Fíjense la renina secretada por las células del riñón, que van a hacer que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1, que a través de la angiotensina convertasa se transforma en angiotensina 2, y esta es la que va a modificar el tono de los vasos a través de una vasoconstricción y va a modificar la secreción de aldosterona, que es la que aumenta la reabsorción de agua y sodio y por lo tanto también produce un aumento de la tensión arterial. Para ir un poquito más fino en lo que es los mecanismos de modificación, tanto de la tensión arterial como de la tasa de filtrado glomerular. Y fíjense que tenemos dos mecanismos, uno intrínseco y otro extrínseco. El que tiene que ver con el intrínseco es aquel que modifica el tono vascular y a través de una vasodilatación arteriolar aferente lleva a incrementar la tasa de filtrado glomerular. También dentro de este mismo sistema tenemos todo lo que tiene que ver con disminución de la presión hidrostática glomerular o la disminución de la filtración glomerular que va a ir a estimular, así como también la caída del cloruro de sodio, va a ir a estimular a las células de la mácula densa del aparato de justa glomerular del riñón para la liberación de sustancias vasoactivas. Y esto va a producir la vasodilatación de las arteriolas aferentes. Y el mecanismo extrínseco, que también tiene dos componentes, el mecanismo hormonal de la renina y angiotensina y el control neural. En lo que es renina-angiotensina, hay las células justaglomerulares que liberan la renina, produce la transformación del angiotensinógeno a angiotensina 2 y posteriormente la modificación tanto del tono vascular de las arteriolas sistémicas como la liberación de aldosterona por parte de la corteza adrenal, que tiene acción directa en los túbulos renales mediante la reabsorción de sodio y agua. Y esto aumenta los volúmenes, por supuesto. Fíjense que también en la otra parte del sistema del mecanismo extrínseco tenemos todo lo que es el sensado por los vasoreceptores y la activación del sistema nervioso simpático, que también va a producir la descarga adrenal y la modificación del tono arteriolar sistémico. Esto aumenta la resistencia periférica a través de la vasoconstricción y aumenta la presión arterial sistémica. Todos estos pasos producen un incremento en la tasa de filtración glomerular. Entonces, para
formación de orina tenemos la filtración, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la concentración en los túbulos colectores. Recuerden que lo que uno excreta en la orina es producto de un filtrado, de una reabsorción y de una secreción. Entonces la cantidad de soluto excretada es igual a la cantidad filtrada menos la cantidad reabsorbida más la cantidad secretada. Y como resumen, bueno, la función de la nefrona es la filtración de sangre al lumen, la reabsorción de sustancias al lumen de la sangre, la secreción de la sangre al lumen y la excreción del lumen al medio externo, a través de la filtración en la cápsula de Bowman, la reabsorción en los túbulos, tanto proximal como distal, y también la secreción que se produce en el túbulo distal y en los colectores. Para todo este complejo proceso de formación de orina se necesita la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la reabsorción de glucosa, aminoácidos, agua y sodio, la secreción tubular, la secreción de potasio, hidrógeno y amonio, la reabsorción de agua, dependiente de la ADH, la reabsorción en los túbulos y en las asas, tanto de sustancias como agua como hidroelectrolitos, y la reabsorción y secreción en los túbulos tanto proximal como distal. Cada uno de estos pasos y procesos que se produce de la sustancia dentro de la nefrona es lo que finalmente produce la orina. Haciendo un paréntesis, dentro de las hormonas que forma el riñón tenemos la eritropoyetina, que tiene acción principal eh, con respecto a lo que es la eritropoyesis natural, o sea, la formación de glóbulos rojos. Esto se produce en la médula ósea, y lo que produce básicamente esta hormona es aumentar la síntesis de glóbulos rojos. Cuando hay una disminución de la masa eritrocitaria o una hipoxia marcada, a través de sensores de oxígeno que hay en el riñón, las células intersticiales peritubulares del riñón generan la síntesis de eritropoyetina y la liberación. Esto va directamente a estimular a las células progenitoras, a las células madres que fabrican los eritrocitos, aumentando así la masa eritrocitaria que va a circular en la sangre. Terminando con la parte de fisiología del sistema renal, vamos a hablar de la micción. La micción es el proceso a través del cual la vejiga urinaria se vacía cuando se encuentra llena. Es el acto final de todo este proceso de formación de orina y cuyo objetivo final es la secreción al exterior de la formación esta del líquido que es la orina, ¿no? Está controlada por el sistema nervioso, consta de dos etapas, una que es un llenado progresivo de la vejiga y una segunda etapa que es la que desencadena realmente el acto de orinar, o sea, la micción, y se llama reflejo miccional. La vejiga tiene una capacidad de unos 500 a 600 mililitros, puede estirarse un poco más, es un órgano músculo elástico, pero ese sería su tope, ¿no? Su capacidad máxima. Ya con 150 o 200 mililitros de orina
ya se inicia el estímulo para poder orinar. Bueno, ahí en el cuadrito dice que la primera parte, que es la de la continencia, que es la fase de llenado, donde actúa el sistema simpático, y la fase de micción, la fase de vaciado, donde actúa el parasimpático. Bueno, el reflejo de micción es aquel que se desencadena cuando se distienden las paredes de la vejiga, como vimos antes, con determinada ya cantidad de líquido, 150 o 200, ya se desencadena el reflejo y lo que intenta es vaciar su contenido a través de la acción del músculo detrusor. Participan, bueno, los nervios pélvicos y pudendo y algunos sectores del cerebro que están este, desarrollados para poder manejar este reflejo. Como dijimos antes, cuando aumenta la tensión de las paredes de la vejiga es cuando se desencadena este sistema de reflejo. Por supuesto que la micción es voluntaria y tiene que ver con la relajación del esfínter uretral externo y con la relajación de los músculos perineales. Bueno, en este cuadrito se muestra cada uno de los pasos que se produce para que se pueda realizar el acto de orinar, ¿no? Primero la vejiga está donde se produce la distensión y lleva la información a nivel de los reflejos en la médula, que es entre el nivel S2 y S4. Bueno, esto por supuesto cuando pasa a determinados umbrales. Los umbrales dependen de cada persona. El impulso que envía la médula hace relajar el esfínter inferior y después viene la parte voluntaria, que es la que controla la parte del músculo estriado, ¿no? Si el individuo desea orinar, bueno, se relaja el esfínter inferior y se provoca el acto de micción. Ahora, si no se puede orinar en ese momento o no desea, lo que hace es contraer el esfínter inferior, evitando la salida de orina. Bueno, hasta acá llegamos en lo que es fisiología. Gracias.